Buenas noches, estimadas maestras. Vamos a iniciar con nuestra sesión Estrategias de Intervención en Dislalia. Para ello vamos a definir qué es una dislalia. Y la dislalia es un trastorno o dificultad en la articulación de los fonemas. Se trata de una incapacidad para poder pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. Es un trastorno del lenguaje más común en los niños, quizás el más conocido y el más fácil de identificar. Suele presentarse entre los 3, 4 y 5 años con alteraciones en la articulación de los fonemas. Un niño con dislalia puede sustituir una letra por otra o no puede pronunciar consonantes. Por ejemplo, puede decir maí en lugar de decir maíz o tes en vez de tres. Entonces ahí estaría omitiendo alguna de las letras de las palabras que él no puede pronunciar correctamente. ¿Cuáles serían las características que presenta un niño con dislalia? Primero, se altera la pronunciación en los sonidos verbales. Luego, puede manifestarse como una distorsión, omisión o sustitución de los fonemas de las letras en las cuales él está pronunciando. Quizás sea un trastorno más difundido en toda la población infantil, sobre todo en los varones. Las causas que lo provocan pueden ser diversas, entre ellas orgánicas, funcionales, teniendo en cuenta la estructura del sistema central, sistema periférico y obviamente todo esto a la conducción de un sistema funcional verbal que no permite que pueda pronunciar correctamente. También se nota que ahí no hay un lenguaje espontáneo, a veces un lenguaje confuso, presenta una pobreza en el vocabulario, adiciona consonantes y vocales, o también las puede invertir o transponer. Puede presentar problemas de memoria, problemas en la audición, en la discriminación auditiva, en el reconocimiento auditivo, en la secuencia, en la síntesis y en el análisis. Por ejemplo, en vez de decir Coca-Cola, dice Totatola, ¿no? Entonces, esa es una de las características que podríamos nosotros escuchar de repente en un niño con dislalia. Es importante reconocer en qué edad comienza ya a notarse o a darnos cuenta que el estudiante presenta dislalia. Por lo general, cuando un niño ya tiene 4 años, presenta ya errores en la pronunciación, y ahí es cuando ya el papá, la madre de familia o la docente se da cuenta que el niño no está pronunciando correctamente dependiendo de la edad que tiene, ¿no? Por eso decíamos a partir de los 4 años adelante. En esta etapa, cuando tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, todavía no se le da tratamiento, o sea, no se puede hablar de terapia del lenguaje. Antes de los 5 años, lo que nosotros hablamos es una estimulación del lenguaje. O sea, nosotros solamente estamos estimulando para que el niño pueda pronunciar. Pasada la edad, o sea, a partir de los 5 y el niño todavía omite, sustituye, fonemas, ahí recién estaríamos hablando de que necesita una terapia. ¿Por qué? Porque ya no está en su fase de maduración, ¿no? Entonces, si los errores en el habla se mantienen más allá de los 5 años, se debe ya consultar a un especialista en audición y lenguaje o un terapeuta del lenguaje. Por ejemplo, en vez de decir camión, dice tamión. Entonces, está cambiando la C por la T. Ese es uno de los ejemplos que solemos escuchar en los niños, ¿no? Vamos a ver cuántos tipos de dislalia podemos encontrar con sus características. Entre ellas tenemos a la dislalia evolutiva, a la funcional y a la orgánica. Dentro de la evolutiva se le denomina así porque es la fase del desarrollo del lenguaje infantil en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha. Entonces, el infante dice maíz en lugar de maíz. Entonces, eso, cuando ustedes ven ese tipo de pronunciación en sus pequeños, estamos hablando de una dislalia evolutiva, ojo, teniendo en cuenta la edad.
¿no? Si tiene 3 años, es todavía evolutiva. 4 años, evolutiva. Pero ya cumple 5 años, 6 años, 7 años y todavía sigue pronunciando, ya no es evolutiva, pasaría a ser funcional. Entonces, ya cuando es funcional, el niño, a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánica, es incapaz de poder colocar la posición de su lengua o de la respiración o del sonido en los movimientos adecuados para que pueda emitir correctamente el fonema. Entonces aquí el niño ya nos damos cuenta porque, por ejemplo, lo que suelen hacer los niños de 5 años, de 6 y de 7 a más a veces, es, por ejemplo, sustituir la R por la G. En vez de, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, ¿no? En vez de decir rata, dicen gata, ¿no? O también por otro fonema, porque no necesariamente puede ser ese. Hay niños que pronuncian otro. Entonces no logran pronunciar adecuadamente la R, ¿no? Ahí también se le llama una dislalia funcional y también hay que tener en cuenta la edad. Ahora, otro de los tipos de dislalia que también encontramos es la dislalia orgánica. Y esta sí es una alteración de la articulación que está motivada por perturbaciones orgánicas. O sea, significa que el niño o niña tiene ya un problema físico. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, puede tener labio leporino, puede tener una fisura palatina o puede tener un frenillo lingual que está debajo de la lengua. Entonces no le permite este frenillo levantar la lengüita y es por eso que no puede pronunciar. Entonces, cuando es frenillo lingual, el pediatra inmediatamente le manda una pequeña cirugía que es una cirugía local porque no necesita llevar ay, ¿cómo se llama? Em, Anestesia, porque, bueno, le colocan una anestesia local, ¿no? Pero tampoco lo anestesian todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el frenillo es un proceso rápido que lo realizan los médicos, ¿no? Los pediatras, dependiendo también si lo tienen a ambos lados, solamente es arriba o abajo, porque también hay varios que presentan no solamente en la lengua, sino también en la parte superior, que ya tiene que ver con su boquita, ¿no? Y no solo la lengua. Pero si tiene una fisura y un labio leporino, ya ahí sí nosotros tenemos que trabajar de otra forma, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño va a necesitar, por ejemplo, en los niños con labio leporino requieren una operación de por lo menos 6 a 8 años, ¿no? Que se le hace constantemente hasta que como va creciendo, va cerrándose ese espacio que ha quedado abierto en su labio, ¿no? Entonces, cuando ya el niño logra tenerla a los 10 o 12 años, que por lo general, dependiendo de la edad en la que fue su primera operación, también hay que tener en cuenta eso. Entonces, el niño ya puede pronunciar correctamente, pues, las palabras, ¿no? Pero también llevan terapia permanentemente para que puedan pronunciar las demás fonemas, porque no solamente es un fonema, sino son todos, sobre todo la S, ¿no? Que no lo puede pronunciar correctamente por el espacio que está abierto en sus labios, como observamos en la imagen. Ahora, si es una dislaulia audiógena, es una alteración de un déficit sensorial. Entonces, ahí vemos los estudiantes que, por ejemplo, tienen problemas de sordera, ¿no? Entonces, obviamente, como ellos no escuchan, entonces ellos no saben cómo se debe pronunciar correctamente el fonema. Entonces, ahí la terapia que se realiza también es a través de las señas y a través de, bueno, se les coloca un audífono a los chicos para que puedan pronunciar, para que puedan escuchar y poder pronunciar, porque ahí hay que hacer todo a empezar como si fueran bebés, ¿no? Porque cuando hay sordera y no se hace una detección a tiempo, entonces el niño, por ejemplo, la mamá se dio cuenta recién a los 4, entonces imagínense cuánto tiempo ha pasado donde el niño va a tener que empezar como si fuera un pequeño, ¿no? Desde los sonidos básicos hasta hasta todos los sonidos que están en el ambiente. Entonces ahí hay una reeducación, ese es el término correcto, ¿no? Auditivo, en el que hay que trabajar con ellos, con los niños con sordera,
que no es, difícil, pero sí demanda mucho tiempo, pero es más sencillo si el niño ya tiene un audífono en sus oídos, ¿no? Ahora, si el niño no logra usar, los audífonos, la terapia ya es mucho más, solamente es con imitación, pero no siempre pronuncia correctamente. Hay bastante dificultad. Por eso se sugiere siempre que la familia, ¿no? Pueda obtener los audífonos. Ahora, también sería importante conocer que, por ejemplo, las operaciones del labio leporino se hacen gratuitamente en el Hospital del Niño. Entonces, todos los niños del Perú que estén en diferentes regiones viajan justamente a Lima para tener esta operación gratuita, ¿no? Que lo hacen los médicos en el Hospital del Niño de San Borja, en el Hospital del Niño de la Avenida Brasil, en cualquiera de los dos. Y entonces es importante que si ustedes en sus aulas tienen un niño y la mamá pues no ha hecho nada, porque a veces por la misma, por los mismos medios y a veces también porque por el desconocimiento, entonces se les sugiere que pues haga una cita, ¿no? Y los deriven acá para que puedan tener esa operación que es gratuita, ¿no? Y pues el niño logre pronunciar, porque imagínense mantenerlo hasta grande con esa abertura, pues le dificulta hasta para comer, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los padres tengan conocimiento de que todos los años, todo, o sea, no es de ahora, ya esto viene de hace más de 20 años, que todos los niños con labio leporino tienen sus operaciones gratuitas, absolutamente gratuitas, y siempre hay campañas. Yo tengo entendido que inclusive ya se está haciendo, se está descentralizando y también se está yendo a más regiones. Por ejemplo, una de las que también está ya iniciando con esto es Trujillo, que es una ciudad también bastante grande, Arequipa también. Ahora, no sé si he llegado a Cusco, no he escuchado, pero las demás regiones todavía falta, ¿no? Entonces, sería pues importante de que ojalá llegase, ¿no? Pero por lo pronto son los únicos lugares que hay, así que si por ahí ustedes tienen algún niñito, pueden ustedes inmediatamente derivarlos, ¿no? Ahora, otra de las alteraciones que también se da en las dislalias orgánicas es la disartria. Y es que el niño no puede pronunciar, ¿no? Pero debido a una alteración orgánica. Y aquí es debido a una lesión en el sistema nervioso que afecta el lenguaje. Entonces, aquí ya la terapia no puede ser solamente una terapia con una logopeda, ¿no? Una persona que llevamos un curso, sino ya tendría que ser ya en el mismo hospital donde le hacen la operación, donde lleva su evaluación con el neurólogo, perdón. Ahí llevan ya su terapia con una especialista. ¿Por qué? Porque las actividades que ellos realizan ya no solamente son de imitación, sino tienen que hacerse con instrumentos, ¿no? Que van directamente entre la lengua, la mandíbula, la mejilla, etcétera. Entonces, ahí la terapia que se realiza pues ya es completamente distinta. Entonces, si ustedes detectan a un niño con dislalia, pero que tiene un diagnóstico de disartria, pues tiene que ser derivado inmediatamente, ¿no? Entonces, las dislalias que nosotros sí podemos ayudar y trabajar son las evolutivas y las funcionales, en los niños pequeños y en los niños de primaria. Esos son los tipos de terapias en los cuales sí podemos hacer la ayuda y que el niño mejore. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas que puedan estar dándose? ¿Por qué los niños presentan pues dislalia? ¿Por qué se ha aumentado los casos? Antes solamente era un porcentaje, era un 10% y ahora ha aumentado casi a un 30% en niños en las escuelas. Ha aumentado mucho más. Algunos mencionan que es la pandemia porque no han sido estimulados. Sin embargo, mencionaremos varias de las causas y entre ellas está el retraso fonológico. Este problema se relaciona cuando los niños simplifican los sonidos porque no son capaces de aprender a pronunciar adecuadamente lo más complejo. Sin embargo, la capacidad articulatoria no está afectada de ninguna manera. Eso significa que el niño sí puede pronunciar, solo que no ha sido estimulado adecuadamente. De repente es un niño que solamente está con la nana y la nana solo ve televisión
y el niño juega solo y no habla con él. Entonces, eso hace que se dé un retraso. O sea, el niño tiene todo, todas el potencial para poder realizarlo, pero no tiene con quién hablar, con quién compartir, o de repente no va a un centro de estimulación. Y eso hace también, pues, que muchas veces eso haya un retroceso, ¿no? Las causas funcionales tienen que ver ya con la escasa habilidad motora, cuando hay una torpeza en los movimientos de los órganos de la articulación que le impiden una correcta imitación de los sonidos. Por ejemplo, aquí tendríamos a los niños que, por ejemplo, no mastican. Entonces, eso hace de que su habilidad motora no tenga la misma facilidad que un niño que sí mastica, ¿no? Entonces, eso también puede ser una posible causa de dislalias. Vamos a mencionar solo las posibles, ¿no? Bueno, y las alteraciones físicas que justo ya hemos mencionado en los tipos de dislalias orgánicas, y aquí pues se ven las malformaciones físicas, ¿no? En las que ya intervienen de forma directa sobre el labio. Entonces aquí la causa es la alteración física debido pues a un daño en su sistema nervioso, a un daño evolutivo, ¿no? Donde el niño pues no puede pronunciar correctamente, no porque él no quiera, sino porque los espacios que hay entre los labios pues están abiertos y hace que el sonido y también los labios no estén cerrados, sino abiertos, y eso hace pues que no pueda pronunciar correctamente, ¿no? Entonces hay una lesión en su sistema nervioso, lo cual está generando alteraciones en los movimientos y en la coordinación de esos músculos a la hora de poder pronunciar, hablar, ¿no? Y que se dé, pues, se pueda generar el habla, ¿no? Otra de las posibles causas es la falta de comprensión y discriminación auditiva. Entonces, cuando hay una incapacidad para poder diferenciar los sonidos del medio ambiente, de la voz de las personas, y por tanto llevar a cabo una imitación correcta, entonces porque el niño no lo comprende, entonces también eso hace que el niño presente una dislalia, ¿no? Ahora, no siempre puede ser porque el niño no entienda, sino porque también tendríamos que descartar que el niño puede presentar un problema auditivo, una sordera, ¿no? Entonces ahí también hay que hacer el descarte y si el niño escucha muy bien, entonces hay que trabajar pues esta incapacidad que tiene para discriminar y comprender. Otra posible causa de una dislalia es la falta de control de la función respiratoria. A veces los niños cuando respiran, ¿no? Al momento de respirar, no lo pueden articular la lengua. Entonces, inclusive hasta cuando soplan, ustedes se van a dar cuenta en algunos casos, no siempre, ¿no? Cuando sopla, el niño escupe. Entonces, no hay un control en el momento de la respiración. O también cuando a usted les dicen que sople, por ejemplo, le dan el aspaviento, el remolino de viento, ¿no? Para que lo haga. Ustedes se dan cuenta que el niño no tiene fuerza para respirar, para soplar. Entonces, aquí está mucho que ver la falta de control en su función respiratoria, ¿no? Hay niños que no respiran por la nariz, sino por la boca, y eso también es una dificultad. Aquí obviamente tenemos que descartar pues que el niño no esté con gripe, ¿no? Entonces, si el niño que está sanito y no puede hacerlo, entonces es porque hay una dificultad en su función respiratoria. Por eso es importante que siempre trabajemos, pues, ¿no? Las actividades que mencionaba durante estas sesiones, que es la respiración. Otra posible causa también es la tensión muscular, ¿no? Ya que la tensión muscular transmite rigidez a los órganos orofaciales. ¿Qué significan los orofaciales? Todo lo que está dentro de la boca, ¿no? Lengua, dientes. Entonces el niño tiene una tensión, está rígido, está tan rígido que no lo puede pronunciar. Y es por eso que aquí nosotros realizamos los masajes musculares en la mejilla, ¿no? De tal forma que así el estudiante pues pueda perder esa rigidez y se le sea más fácil poder pronunciar. También tenemos como causas de dislalia las causas psicológicas. A veces la falta de cariño o la sobreprotección, a veces cuando son pequeños los problemas de celos o una inadaptación familiar o perturbación psicoafectiva en la infancia, también puede hacer que el niño empiece a pronunciar o tener problemas en su lenguaje, ¿no? Y presentar un dislalias.
o de omisión, de sustitución, en fin. Entonces también está mucho que... Ahora, cuando hablamos de sobreprotección, por ejemplo, el niño no quiere hablar y solo señala con el dedo, sobre todo los niños de 2 años. Entonces la mamá dice, como solo señala, la mamá dice, ah, ya, ¿quieres teta? Ok, pero el niño no dijo teta, solo señaló. Entonces la mamá es la que habla, pero el niño no. Entonces eso hace pues que haya una sobreprotección, porque la mamá decía, a ver, ¿qué quieres? A ver, vamos, dime qué quieres. Entonces ahí el niño, como tiene hambre, va a decir, quiero teta o quiero mi biberón, ¿no? Entonces puede pronunciarlo. Claro, no perfectamente. Recuerden que a los 2 años todavía no pronuncian bien, pero al menos ya dicen, ¿no? Teta o leche, ¿no? Entonces, la mamá o de repente la nana o a veces las abuelitas también. Entonces, no le dan esa facilidad al niño de poder hablar. Entonces, el niño, pues como está tan sobreprotegido, pues no logra pronunciar las palabras, ¿no? Entonces, también por eso se dice que hay que descartar que no sea un problema psicológico. Dentro de las causas ambientales encontramos a las carencias afectivas por ausencia o falta de los papás. A veces hay niños pues que no viven con los padres, viven de repente con los abuelos, a veces hasta con los tíos, ¿no? O a veces de repente hasta con una madrina, justamente porque a veces pueden quedar huérfanos, ¿no? Entonces, eso también puede predisponer a la aparición de problemas del habla o defectos articulares no corregidos, ¿no? Entonces, el ambiente en el que viva también el niño va a ser también muy importante para que también nosotros podamos determinar a qué se está debiendo esta dislalia, por qué el niño aquí sí lo está haciendo y en casa no, o por qué en casa sí y en la escuela no, también pasa. Entonces, hay que tener en cuenta también que una causa ambiental, la situación en la que se encuentra el niño a nivel familiar, sociofamiliar, es muy importante al momento de hacer su evaluación. Entonces, las dislalias van a provocar diferentes tipos de errores, aunque los más frecuentes son en la articulación, la sustitución. Entonces, el sonido de una palabra es reemplazado por otra que le es más fácil al niño, o la distorsión, cuando emite sonidos distorsionados debido a una imperfecta posición de los órganos de la articulación. O sea, ni siquiera se entiende lo que dice porque está distorsionado, ¿no? Por ejemplo, yo escucho tola y yo no sé qué es. Pero de repente el niño puede decir, puede decir coca, pero tola y coca no tiene nada que ver. Entonces hay una distorsión completa ni siquiera se podría entender, ¿no? Omisión. Entonces ahí hay una dificultad articulatoria del fonema donde el niño pronuncia, pero quita ahí un sonido, ¿no? Por ejemplo, teta y dice eta. No dice te, sino eta. Entonces ahí está omitiendo el niño, ¿no? Y la inserción es cuando no articula un sonido intercalando junto al otro fonema que no corresponde a esa palabra. Entonces, cuando ustedes encuentren este tipo de dislalia en el momento de la evaluación, tienen que anotar, ¿no? En cuál de estos está para poder nosotros reconocer en qué fonema pues podemos ayudar para que el niño pueda pues pronunciar correctamente, ¿no? Por eso aquí vamos a mencionar algunas acciones que podemos nosotros hacer para prevenir la dislalia desde casa, ¿no? Primero, vamos a fortalecer los órganos que intervienen en el habla. De esa forma, las dislalias infantiles se pueden mantener, pues, como de manera preventiva, ¿no? Entonces, primero, evitar las infecciones del oído y los resfríos. Ojo, ahí hay que tener, y también se los he mencionado que los niños deben ser siempre llevados al médico o al pediatra para ser medicados, ¿no? Para ser tratados con una infección. Cuando los niños tienen la gripe y no, y después se vuelve una infección, ¿no? Da bronquios. Entonces el niño no lleva medicación, entonces esa infección sube al oído y al subir al oído, pues puede producir dificultades, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Siempre hay que fomentar la respiración nasal en el niño. O sea, no que respire por la boca, sino por la nariz.
Aportar siempre una dieta sólida a partir del año para fortalecer los músculos articulatorios de la boca, ¿no? Eso es lo que yo les venía diciendo, que el niño tiene que aprender a masticar todo. Evitar los chupetes o la succión del pulgar porque provoca deformación de su paladar y una incorrecta deglución al momento de comer los alimentos. Eso también es importante. O sea, el chupón no es recomendable, sobre todo porque deforma el paladar. Entonces, ahí el niño que usa mucho chupón deforma el paladar. Por eso no, ya el chupón se ha quitado hace muchísimos años, ¿no? Entonces, pero hay algunas familias que de repente por ahí lo usan. Ustedes recomienden lo que no lo hagan, porque justamente puede deformar eso, ¿no? Y tampoco que se esté chupando el dedo, porque a veces, como no tiene chupón, empieza con su dedito. También, eso también puede provocar una deformación del paladar. Practicar en casa ejercicios que mantengan en forma el aparato fonador, como soplar silbatos, matasuegras, que son esos que se soplan en los cumpleaños, que y sale como enrolladito y luego se estira con unos plumitas. Esas se llaman las matasuegras en los cumpleaños. O coger agua con una pajita para pasarla de un vaso a otro, como les mostré en el dibujo en la semana anterior. Dar ejemplo al niño a la hora de hablar, ¿no? Entonces, evitar de repente usar los diminutivos, sino articular de manera clara, pero sin exagerar las palabras para que nosotros podamos ser, pues, los modelos de imitación para una correcta pronunciación. A continuación, vamos a ver algunas estrategias de intervención en el aula. Entonces, las maestras de cuna, de inicial, de primaria, van a tener que tener en cuenta varias de estas características para poder realizar la estimulación de la capacidad del niño, ¿no? Aquí primero vamos a verlo en niños pequeños, ¿no? Y puede ser reproduciendo movimientos y posturas, experimentado con las vocales y las consonantes, estimular la coordinación de movimientos necesarios para la pronunciación de sonidos, como por ejemplo son los ejercicios de labio y de lengua que les mostré en imágenes, pero también he traído ahora más adelante también para volverlo a ver. Enseñarle al niño la posición correcta de los sonidos, sobre todo de los más difíciles, ¿no? Realizar ejercicios donde el niño debe pronunciar el sonido dentro de las sílabas hasta que automatice el patrón muscular necesario para la articulación del sonido. Al llegar a este punto, el niño ya está preparado para empezar con palabras completas. O sea, primero empezamos con las vocales, luego con la pronunciación de sílabas y luego ya podemos hacer el juego de palabras, ¿no? Pero siempre y cuando el niño ya esté pronunciando correctamente. Porque después de ello, lo que le vamos a pedir es que ya el niño empiece a hacer un lenguaje espontáneo y no solamente repetir palabras, sino de repente repetir oraciones o un texto un poco más, o cómo se siente, que nos explique y no solamente que nos diga monosílabos o nos diga bien, sino que nos cuente, ¿no? Relatando, pequeño o más, pero dependiendo de la edad, pero ya el niño puede hacer relatos cortos. Intervenir a niños con dislalia pues se pueden hacer de dos formas, de una forma indirecta y de una forma directa. En la indirecta siempre se va a orientar hacia las bases funcionales de lo que es la audición, las habilidades motoras de los órganos, la respiración. Entonces, eso es de manera indirecta. Cuando el niño discrimina auditivamente, es indirecta. Cuando trabajas la respiración, es indirecta. ¿Y cuándo se vuelve una intervención directa? Cuando ya intenta la articulación del fonema y lo generaliza en su lenguaje espontáneo a través de actividades articulatorias. Entonces, cuando ya el niño empieza a hablar con otro niño en un juego y se le escucha que pronuncia bien, entonces estamos diciendo que ya ahí el niño tiene una intervención directa porque ya lo está poniendo en práctica. En cambio, la indirecta es cuando trabaja conmigo, cuando se sienta conmigo, cuando está en el espejo, cuando repite, cuando hace la imitación. Esa es la indirecta. Es importante que si ustedes quieren establecer tanto la estimulación del lenguaje como la terapia misma del lenguaje para cada fonema,
es importante que ustedes tengan siempre un espacio ventilado, iluminado y que esté lejos de ruidos ambientales para que de esta manera no interfiera en la realización exitosa de sus actividades de terapia. También les sugiero que tengan una pizarra, si de repente están en su casa y están brindando ahí, también sería recomendable, ¿no? Si están en la escuela, pues no hay problema. También tengan libros, cancioneros infantiles, muchas láminas de vocabulario, de juguetes también para estar con ellos, ¿no? Obviamente el espejo es muy importante, el tarjetero logopédico donde van las tarjetas de vocabulario y las imágenes donde está el niño haciendo, por ejemplo, el ejemplo de la respiración, el niño donde está haciendo el soplo, el niño donde está haciendo los movimientos de lengua en imágenes, de tal forma que también o ustedes lo imitan o también le enseñamos la imagen para que el niño pueda imitar, ¿no? Y poder hacerlo igual. Entonces, estos son algunos de los materiales que son importantes que ustedes tengan. ¿Para qué? Para poder realizar estos ejercicios, ¿no? Que son los reproducción de sonidos, de movimientos y posturas experimentando las vocales, el ejercicio de vocalización, el juego de palabras, la declamación de trabalenguas, rimas, cuentos y poesías sencillas. De repente ustedes en el aula no les da tiempo y dejan como un proyecto donde las mamás en casa les hacen practicar unas pequeñas trabalenguas y al día siguiente el niño viene y lo declama. También pueden hacer eso, ¿no? Dentro de los ejercicios de respiración y soplo se les recuerda que son la base de una buena fonación. Entonces, en clase, trabajar respiración y soplo nos va a ayudar a que el niño pues no presente ya de manera más eh, severa la pronunciación de alguna dislalia de algún fonema. Entonces, al hacer y al enseñarle la respiración correcta, pues va a haber pues una mejor pronunciación de parte del niño. La respiración, siempre recordemos que es que inhala el aire por la nariz con la boca cerrada y luego suave y lentamente lo va eliminando. Y recuerden que el niño siempre debe de estar sentado, recto, ¿no? Para poder mantener los pulmones por unos segundos y luego pedirle que suelte el aire. También eso recordarles que es muy importante al momento de la pronunciación. Los ejercicios de discriminación auditiva, donde el niño va a diferenciar auditivamente entre los diferentes fonemas, sobre todo aquellos en los que presenta dificultades. ¿Para qué? Para que su sistema fonológico se pueda estructurar y desarrollar correctamente. En el aula le podemos decir que saque y meta la lengua, que la lengua lo lleve a ambos lados, que se relama los labios, pero recuerden que cuando le pidamos estas actividades, le pidamos que lo haga de manera eh, 2 actividades por día, dependiendo de la edad. Si son niños de 3 años, solamente una actividad de lengua, además, una actividad de discriminación auditiva, una de soplo y una de respiración. Al día siguiente, otro ejercicio de lengua, ya no el mismo, sino otro. De tal forma que así su lengüita no se cansa. Pero si es un niño de 6 o 7 años, podemos hacer hasta 4 ejercicios, pero siempre preguntándole al estudiante cómo se siente, cómo está su lengua. ¿Está cansada? Y entonces el niño te va a decir, me duele, ¿no? O te va a decir, no, estoy bien. Entonces podemos continuar. Pero siempre se recomienda hasta un máximo de 4 ejercicios de lengua para evitar justamente que el niño se canse o también le empiece a doler, ¿no? Bueno, los ejercicios de respiración ya les he explicado ya con detenimiento varias veces, pero aquí hay uno en el que, por ejemplo, le puedes pedir que respire por la boca y que haga como si estuviera oliendo una flor. Esa también es otra forma de también practicar los ejercicios respiratorios, ¿no? No solamente es que inhale, detenga y exhale, no, sino que inhala lentamente y haga como si estuviera oliendo una flor, ¿no? Y luego
respira nuevamente. También es una variación al momento de hacerle el ejercicio de respiración para que el niño se sienta pues cómodo y no sea algo rutinario, sino sea algo diverso, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, también otra forma de poder hacer un ejercicio de respiración es cuando el niño cuenta. Entonces, el niño respira lentamente y va contando, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, y puede ir botando. Si son niños grandes, cuentan hasta 10. Si son niños pequeños, cuentan hasta el número 5. Y luego le pedimos que vaya botando la boca. Obviamente, cuando cuenta, lo cuenta mentalmente, porque no se le va a escapar el airecito, ¿no? Entonces, podrían hacer así una variación en los ejercicios respiratorios. Otra variación que también es importante que puedan hacer de repente para su quinta sesión, de tal forma que no sea repetitiva, es pedirle que lo haga de pie, ¿no? Que eleve los brazos y ahí empieza a respirar. Respira elevando sus brazos. Y luego, cuando expira y bote el aire, va bajando los brazos. Entonces ahí también ustedes pueden hacer este ejercicio con su cuerpo. Entonces aquí lo importante es que no solamente usemos una sola forma de ejercicios, ya sea de respiración, de soplo, de discriminación, o de la lengua, ¿no? Sino que usemos variedades de tal forma que así el niño se sienta motivado y no se canse. Y al hacerlo motivado, ustedes se van a dar cuenta que el niño aprende más rápido y lo hace con más ganitas. Aquí también les presento una variedad de, por ejemplo, la de globos, pero también tengan en cuenta, ¿no? Que son ejercicios de soplo. Inflar globos lo pueden hacer a partir de 5, 6, 7 años para adelante. Niños pequeños no se recomienda porque se frustran mucho, salvo que ya tengan o sea, tengan ya bastante experiencia, ¿no? Pero hay niños de 3 y 4 años que tienen bastante dificultad para inflar globos. Entonces, si le pedimos que sea un globo, también pidámosles que sea un globo, pues número 9, 10, 11, un globo grande, ¿no? No los pequeñitos de 5, 7 porque son, y obviamente los globitos de serpentina peor, ¿no? Porque, o sea, eso no va a poder inflar porque son muy difíciles y para un adulto es difícil, para un niño más, ¿no? Entonces, también podemos en los ejercicios de soplo trabajar el inflar el globo de tal modo que el niño lo haga de distintos tamaños. Y este ejercicio puede aumentar la capacidad respiratoria del niño. Entonces, no solamente estamos trabajando del soplo, sino también su capacidad respiratoria al momento de hacer la fuerza de expulsar el aire. Es una variedad también. La clase anterior ya les había indicado que trabajen mucho para soplo con cañitas o con plumas también. También es una variedad. Trabajar con plumas al momento de soplar, ¿no? Pedirle de repente es que traigan una pluma ahora venden plumitas artificiales de colores. Entonces, él va soplando en la mesa hasta llegar al filo de la mesa, ¿no? También es una variedad para el momento de hacer una actividad con, como ejercicio de soplo. Bueno, las burbujas ya les había indicado, pero de preferencia cuando se le pida que haga las burbujitas, sea algo, sobre todo en niños pequeños, menores de 6 años, de niños 6, 5, 4, 3, 2, o sea, los niños pequeñitos, lo hagamos con agua de gelatina o que lo hagamos con agua hervida, ¿no? De tal forma que el niño lo pueda beber y no le cause un dolor de estómago, ¿no? Entonces, por ejemplo, no usemos agua con detergente, jamás, porque como está en sorbete, el niño puede ingerirlo y eso puede hacerle daño. Entonces, no es recomendable, ¿no? Porque a veces pensamos que como queremos que haga la burbujita y sale más con esto, podríamos dar una variedad, pero no, esa no se usa. Lo que sí se usa es el agüita de gelatina o en todo caso una agua sola, ¿no? O con una variante que de repente ustedes le puedan colocar. Dentro de los ejercicios de la lengua, ¿no? Ya habíamos visto algunos, como era el de meter y sacar la lengua, el de sacar la lengua y llevarla hacia arriba. Esa es de repente
la que más dificulta a los niños de 4 y 5 años. Entonces, esa sí la pueden trabajar, pero una vez al día, ¿ya? No la trabajen por más de 2 o 3 minutos porque es un poquito dolorosa. Llevarlo, sobre todo cuando no les sale, ¿no? Y solamente se queda en su labio y no puede llevarlo más arriba. Entonces ahí hay que practicar bastante, ese ejercicio es bastante usado en terapia del lenguaje, sacar la lengua y llevarla lo más arriba que se pueda, de tal forma que trate como que se quiera tocar la nariz. Ese ejercicio lingual es muy, pero muy importante. Otro ejercicio es inflar las mejillas, pero va a mover la lengua dentro de la boca de un lado a otro. Entonces, infla su mejillita como un globito y su lengua va pasando de la boca de un lado a otro, derecha, izquierda, solo la lengua, ¿no? Entonces, como la mejilla está infladita, también como que le hace un poco de dificultad al momento de colocar la lengüita, ¿no? Eso también es un ejercicio bastante realizado, ¿no? En el día a día y que ayuda a mejorar la articulación. Estos 6 de aquí son los más básicos. Hay más, pero estos 6 es lo que nosotros usamos en el aula permanentemente y ayuda bastante al, a fortalecer sus músculos, tanto linguales, ¿no? Para la pronunciación correcta de los fonemas. Otro también es que recorra los dientes con la lengua de un lado a otro. Entonces su lengüita va a recorrer toditos sus dientecitos de un lado a otro, arriba y abajo, por dentro y por fuera, ¿ya? O sea, me refiero de la parte de los dientes, ¿no? Sobre todo los dientes de arriba y los dientes de abajo, le va a ser más fácil que pase la lengua por la parte posterior. La parte inferior delante, esa es la que un poco más les va a demorar, pero tienen que pedírselo también. Entonces, que él lama sus dientes de un lado a otro, tanto los superiores como los inferiores, tanto los que están delante y detrás de sus dientes, con la lengua, también es una actividad la cual ayuda bastante a mejorar. Otro es que saque la lengua y la haga sonar como una trompeta. Entonces, al momento de hacer el sonido, tiene que sonar, ¿no? Entonces, saca su lengua y la hace sonar su lengüita. Esa también ayuda bastante. Ahora, como queremos que coloque la lengua a los lados para que saque su lengüita y pueda tocar los bordes de nuestros labios derechos y izquierdos, ¿no? Entonces, es recomendable que de repente le puedan colocar mousse o un poquito de chocolate en esas partes del labio, en la parte de afuera de la boca. De esta forma que el niño con la lengua lo jala y se lo chupa y se lo come, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes vean a los niños que cuando le pidan que saquen su lengüita y ustedes vean, porque se van a dar cuenta ahí que van a encontrar lenguas muy flácidas, lenguas que sí son muy ágiles también, pero también van a encontrar lengüitas pues que están eh, muy gruesas, inclusive pueden encontrar, o muy delgadas. Entonces, trabajar estos ejercicios les va a facilitar evitar que se dé pues una dislalia en los chicos, ¿no? Por eso los papitos, también en casa, ustedes tienen que recomendar. Si bien es cierto, ustedes trabajan actividades dichamente en el aula, también ustedes tienen que recomendar a los papás, porque si el niño no pronuncia a los 3 o 4 años y tiene dificultades, tiene dislalia, entonces ahí la ayuda no solamente es de ustedes, sino también tiene que ser una ayuda en conjunto con sus padres. Entonces, pedirle al papá que le hable lentamente, con una entonación normal y una pronunciación clara, porque a veces hay papás que hablan rápido, o hablan, entonces, y el niño no entiende, ¿no? Entonces el niño imita lo mismo, o sencillamente no quiere hablar porque supuestamente pues no entiende, ¿no? Lo que ha hablado su mamá o su papá, o la persona con la que está más tiempo. Entonces, ¿qué hace? Pues que obviamente haya un retraso, ¿no? Haya una dislalia ahí pues funcional, ¿no? Justamente debido a esto, ¿no? Evitar repetir las palabras mal articuladas por el niño, ¿no? Entonces, en vez de imitarlo, decir, ay, no has dicho así, mira cómo lo has dicho mal,
En vez de eso, más bien reforzar. A ver, vamos a repetir conmigo. A ver, vamos, así es. Zapato. Entonces, niño, o dice tapato, ¿no? A ver, otra vez, zapato. Ah, muy bien, ¿no? Eso sobre todo recomendar a los papitos. Bueno, ya les he dicho, eliminar el chupete. Ya, si ya tiene más de 2 años, más de 1 año y medio, eliminar los biberones también. Quiten el biberón también, ya que estos favorecen a modelos erróneos de respiración en las imprecisiones articulatorias, ¿no? Entonces, no solamente es el chupetín, el chupón, sino también el biberón, porque yo conozco niños de 3 o 4 años que siguen con biberón. Y ahí ya ese niño es un candidato a tener una dislalia, ¿no? En la edad, porque ya pues eso, como les digo, ¿no? Valora el paladar. Entonces, eso hace pues que también su respiración no sea adecuada, entonces le dificulta poder pronunciar correctamente algunos fonemas. Enseñarles a sonarse y si se respira por la boca o ronca, llevarlos al otorrino para descartar algún problema, ¿no? Entonces, si el niño cuando duerme, vemos que ronca y tiene pues 2, 3 años, eso no es normal. Entonces puede estar pasando algo también, ¿no? Entonces ahí o se le enseña a respirar adecuadamente y eso continúa, pues entonces ya llevarlo al otorrino para que pueda ver pues qué está pasando, ¿no? Y siempre puedes decirle a los papitos que utilicen un vocabulario adecuado al niño, con frases sencillas y cortas, para que puedan pronunciar correctamente. A continuación, vamos a ver cómo se lleva a cabo la terapia del lenguaje cuando tenemos un niño con problemas en el fonema S. Entonces, ustedes en sus aulas probablemente tienen niños de 5 años, niños de 6, quizás, o más, que no pronuncian correctamente la S. Pero mis, yo también tengo niños de 3 y 4 que no pronuncian la S. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero no sería terapia, sino sería estimulación. Si ya pasan a 5, ya es terapia. Pero igual pueden usar estos como parte de estimulación del lenguaje también. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros que reconocer es dónde va la posición de la S, dónde va la posición de todos los órganos orofaciales para que el niño pueda pronunciar correctamente el fonema. Entonces, lo primero que yo hago como terapeuta es identificar. Primero, el fonema S debe estar a partir supuestamente de los 3 años de edad. Miren, si no es uno de los fonemas que más sustituyen o alteran los niños de 3 años. Entonces, son los casos que más ustedes van a tener en sus aulas. Por eso que lo puse como primero para que ya lo puedan ir trabajando con sus niños. Entonces, cuando el niño pronuncia la S, miren, los labios van a estar entreabiertos, como la imagen, miren, como la imagen así. Y las comisuras de los labios hacia atrás, miren, permitiendo que se vean los dientes. Esa es la correcta pronunciación que ustedes también tienen que colocar al niño para que vea él cómo debe pronunciar la S. Posición de sonrisa mostrando los dientes. Miren, los laterales de la lengua pegados a la muela, miren, y la punta de la lengua hacia abajo. Miren dónde va la puntita. Así le van a tener que ustedes decir al niño que imite de tal forma que si no le sale la S, lo pueda ir pronunciando, ¿sí? Entonces, el maxilar inferior de los dientes avanza un poco, colocando los incisivos inferiores detrás de los superiores y casi juntitos. ¿Y la lengua dónde va? Ahí va la lengua. La lengua va a estar arqueadita, como la imagen primera. Media arqueadita, miren. Y la puntita casi, casi hacia abajo. La punta se coloca detrás de los incisivos inferiores apoyándose en su cara posterior, que forma con el paladar un canal estrecho por donde pasa la corriente de aire, lo que choca contra los dientes superiores y desciende y sale rozando con fuerza el borde de los incisivos. Entonces las comisuras van a estar hacia atrás, miren, ahí están las comisuras, estas son las comisuras, estas de aquí son llamadas las comisuras. Cuando le hagan el ejercicio de lengua, los niños ahí le colocan, en las comisuras ustedes colocan el chocolate o el manjar blanco para que jale con su lengua, ¿no es cierto? Entonces esas comisuras van hacia atrás
de tal forma que los dientes quedan entreabiertos y el niño pronuncia z. Pero primero hacemos esto, cómo debe ir la posición, y luego cuando cierra los dientes, si la lengua está arriba, no le va a salir. Por eso la lengua tiene que estar abajo. Y esa es una de las indicaciones que nosotros tenemos que darle a los niños de 3, 4 años para que puedan pronunciar correctamente y les salga el sonido. Entonces, lo primero, no se olviden, es enseñarle al niño la correcta pronunciación. También vamos a tener en cuenta dónde va a ir el velo del paladar. Su velo de su paladar tiene que estar levantado de tal forma que impide el pasaje del aire a las fosas nasales. Entonces, el velo del paladar es lo que está al fondo, antes de por donde pasan los alimentos. Entonces, ustedes tienen que observar, le piden que abran la boca y ver cómo está su velo de paladar. Algunos lo tienen cortito, otros lo tienen muy largo. También es importante hacer esa revisión. Entonces, cuando él pronuncia, cuando nosotros pronunciamos, nuestro velo del paladar se levanta. Entonces, eso hace que impida que el aire se vaya a las fosas nasales, sino que se quede en la boca. Entonces, vamos a pedir al niño que inspire por la nariz y eche el aire por la boca de forma larga y suave. Entonces, si yo quiero pronunciar, que el niño pronuncie el fonema S y le hago una diferenciación con la respiración, miren, le pido primero, respira por la nariz. Ahora vamos a echar el aire por la boca de forma larga y suave. Uf. Cuando yo lo hago así, larga y suave, y el niño lo hace bien, puedo pedirle inclusive también, si quiero hacer una variación, que el niño pronuncie cerrando los dientes. O sea, el niño respira, bota y cierra los dientes, lengua abajo, y puede hacer esa pronunciación, ¿sí? Otra forma también es que el niño inspire por la nariz y eche el aire por la boca 3 veces. Eso también va a ayudar, ¿no? A que el niño pues pueda pronunciar correctamente el fonema. Hay varias variaciones, ¿no? Que yo les había indicado, pero aquí les dejo 3, de tal forma que el niño pueda pronunciar sin dificultad. Aquí tenemos una imagen que ustedes siempre van a tener, ¿no? Cuando tengan su fonema S, ¿no? De tal forma que el niño sepa, ¿no? Que estamos hablando del sapo, ¿no? Cuando pronuncia sapo. Entonces ahí recordamos que la posición que el niño va a tener, labios entreabiertos, dientes ligeramente separados y el ápice de la lengua se apoya ligeramente en la parte inferior para que pueda salir el aire sin dificultad. Normalmente los niños pequeños suelen sustituir la S por la T o la F, o hacen la salida del aire por las fosas nasales y no por la boca. Entonces, eso hace que a veces por eso no puedan pronunciar correctamente la S. Entonces, aquí el tratamiento indirecto, ¿se acuerdan que hacíamos una intervención indirecta y directa? Entonces, en la indirecta vamos a hacer pues nuestros ejercicios de respiración, que les he dejado ya varios modelos, nuestros ejercicios de soplo, ejercicios de lengua y el ejercicio de discriminación fonética, que es darle palabras donde haya la S para que no la sustituya por otra, o en todo caso, la cambie, ¿no? Entonces aquí también, miren, ¿se acuerdan que les decía de la mejilla con la lengua derecha a izquierda? Aquí está en esta imagen, bien clara para que la puedan ustedes tener en una de sus tarjetas para que el niño pueda imitar y hacer el sonido correcto al momento de hacer sus praxias. También les voy a compartir, ¿no? Algunas actividades. Por ejemplo, aquí les dejo algunas palabras de las cuales ustedes pueden pronunciar con ellos, ¿no? Por ejemplo, sumo, casa, losa. Pero recuerden que cuando ya empezamos a hacer este tipo de trabajo con los chicos,
es cuando ya nosotros ya hemos logrado hacer todo lo de antes, o sea, con el soplo, con la respiración, con con las praxias, hemos logrado que pronuncie cuando ya hemos logrado, porque mientras no le salga el sonido, no podemos pasar a esta parte. Entonces, esta parte es ya cuando el niño ya tiene el sonido, ya lo puede, ya le sale ya. Zzz, lo respira en soplo, en praxia, lo tiene perfecto. Pasamos recién a esto. O sea, en la terapia no es que en un día hago todo, no. La terapia es pausadamente. Primero tengo que trabajar toda la forma indirecta, respiración, linguales, soplo, praxias. Cuando ya en 3 o 4 o 5 o a veces hasta 6 sesiones, porque va a haber niños que no van a poder pronunciar correctamente, ustedes tienen que hacerlo hasta que lo logren. Cuando ya el niño tiene el sonido, ahí recién pasamos a esto que es la pronunciación de palabras con el sonido. Ahí recién podemos pasar a esto, ¿no? Y ahí podemos hacer, por ejemplo, ayudarnos de los sonidos onomatopéyicos. ¿Cómo hace la serpiente? Zzzz. ¿Cómo hacemos cuando hacemos el silencio? Y el niño empieza a hacer el sonido, ¿no? Hay que imitar el sonido de un globo cuando se desinfla. Zzzz. Imitamos el sonido de una serpiente. Imitamos el sonido del viento. Zzzz, ¿no? Entonces ahí tenemos una variedad de onomatopeyas que están relacionadas con el fonema S, de los cuales ustedes pueden trabajar en diferentes sesiones. Luego hacen la repetición de palabras que están al inicio con sal, sapo, sala, o están en posición intermedia, por ejemplo, mesa, casa, pozo, queso, ¿no? Ahí está en posición intermedia para que pueda pronunciar. O también cuando están en posición final, más, gas, Dios. Entonces está al final. Entonces, en esas 3 posiciones, ustedes ya pueden ir practicando actividades o repetición de palabras en diferentes posiciones. Otro ejercicio de los cuales también pueden trabajar ya es, ¿no? Con las palabras, con oraciones, con frases al inicio, al intermedio y al final de cada uno, ¿no? Por ejemplo, la sopa está sosa. Esa suma es sencilla, ¿no? Pero ya cuando el niño ya pronuncia bien la sílaba y las palabras, recién ahí, por lo menos en mi 15ª sesión o 12ª sesión, si ya veo avance, puedo recién a ir avanzando la frase. En la primera sesión, no. En la primera sesión, no, maestra. Eso es todavía después. Recuerden que sus primeras 4 o 5 sesiones primero son el tratamiento indirecto, respiración, soplo, praxias y lengua. ¿Ya? No confundamos. Ya después empezamos con las sílabas. Ya después empezamos con las palabras. Ya después, en las siguientes sesiones, con frases. También cuando ya estamos probablemente en la 20ª sesión o en la 18ª sesión y vemos de repente el avance. Ahora, si tenemos niños que avanzan rápido, pues sí, ¿no? Podemos hacerlo. Pero si no tenemos niños que todavía, pues, con las justas están en soplo, no podemos hacer los versos. Eso es ya después, al final. Le pedimos que nos repitan los versos, que nos repitan rimas, que nos repitan refranes, adivinanzas, trabalenguas, que justamente lleven el fonema S. Y todos estos que aquí yo les comparto justamente llevan el fonema S para que ustedes puedan practicar en sus sesiones terapéuticas. Muy bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta o duda al momento de poder ustedes realizar sus terapias. Por ejemplo, aquí en lo que es los refranes, ¿no? Le decimos, la salud no es conocida hasta que es perdida, ¿no? Es un refrán. Aquí les he dejado 4, pero ahí es colocado
he hecho uno con ustedes, de tal forma que ustedes puedan trabajar actividades, ¿no? Por ejemplo, en la adivinanza, ¿qué cosa sale un as, qué cosa hace un asno al sol? ¿No? Entonces el niño tiene que estar pensando, ay, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Y la respuesta es la sombra, ¿no? Entonces, otra. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. Si el padre se llama Juan, ¿cómo se llamará el hijo? Entonces el niño está pensando en las adivinanzas, ¿no? Aquí también ustedes pueden crear adivinanzas, por ejemplo, con una serpiente, adivinanzas con el viento, adivinanzas con un globo, de tal forma que así el niño al hacer, bueno, al identificar, ¿no? Pueda él hacer el sonido de la S, que es lo que se busca, ¿no? Esta parte de la terapia, que ya es la final, es cuando ya el niño, después de haber terminado esto, o sea, ya logra repetir versos, adivinanzas, pues ya el niño está en toda la capacidad de poder ya hacer un lenguaje espontáneo, donde él ya pueda contarnos y pueda al momento de hablar en un lenguaje cotidiano y pronunciar correctamente la S. Cuando ya encontramos eso, eso significa que el niño ya logró y ya superó la dislalia. Muy bien. Miss, buenas noches. Sí, Una buenas noches. consultita. Miss, Sí. respecto a, primero, muchas gracias por toda la información que nos ha hecho llegar. Eh, Voy a leerlo para tenerlo más claro, pero yo quería que por favor me hiciera la diferencia o me especificara cuándo es que hablamos de dar terapia de lenguaje a los niños. Ujú. Ujú, eso, Ya, Miss. Gracias. ya. Sí, eso también es muy importante. Gracias por la pregunta, maestra Adriana. Eso es importante reconocer, ¿no? Y lo decía justo al inicio de la sesión, de que cuando un niño de 2, 3, 4 años, hablamos de estimulación del lenguaje. Pero cuando y tiene dislalia, pero ahí, si tú quieres hacer una corrección, solamente estás haciendo una estimulación. ¿Por qué? Porque el niño todavía está en su edad maduracional y todavía el niño está en un proceso de poder desarrollar la pronunciación, porque todavía está madurando, está en un proceso de crecimiento. Pero ya de 5 años para adelante, el niño tiene 6, 7 y tiene dificultad para pronunciar algún fonema, entonces ya es una dislalia y ahí es donde ya recién usamos el término de terapia del lenguaje, porque ya el niño ya logró hasta su edad nacional, donde ya él ya puede pronunciar. Y si no lo ha hecho es porque ya tiene un retraso. Entonces necesita terapia. Entonces, ¿cuándo hablamos de terapia? Cuando a partir de los 5 años para adelante el niño ya presenta una dislalia. De 5 años para menores, 4, 3, 2, lo único que nosotros hacemos es estimular para que el niño pueda madurar y pueda pronunciar correctamente. Y si a pesar de eso la Miss lo estimuló hasta los 5, pero igual tiene dificultad y no logra pronunciar, y ya tiene 6 y esto permanece, entonces ya estamos hablando que el niño tiene una dislalia funcional y que tiene que llevar una terapia de lenguaje. Muchas gracias, Miss. Ok, a ustedes. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo la siguiente semana. Voy a traerles más fonemas, sobre todo las que más van a usar ustedes en el aula para que lo puedan poner en práctica. Nos vemos el siguiente sábado. Que tengan una bendecida noche.